Bueno, aquí estamos. Le doy la bienvenida a todos. Seguirán llegando, y los que van llegando yo les voy dando acceso. Este, Estamos en otra de estas conversaciones de todos los lunes, siempre conversando sobre temas de la salud mental, que siempre son importantes y a los que todos estamos expuestos. ¿Ok? Y bueno, hoy tenemos a una invitada, una profesional del área de la psiquiatría, Jessica Díaz, médico psiquiatra, de una larga experiencia en el trabajo de psicoterapéutico y docente. Les comento que cuando yo estudié psicoterapia cognitiva, Jessica fue profesora mía, profesora adjunta del doctor Rómulo Aponte, y ahí nos conocimos hace unos cuantos años. Y bueno, Jessica en este momento está en Argentina, en Mendoza, trabajando con su consulta privada online, pero sigue en el área de la docencia conectada en el Instituto de Farmacología, Pharmacology Institute. Todo, generalmente lo hacen todo en inglés porque el público que atienden mayormente está en Estados Unidos, y la Academia de Psicoterapia. Está allí y desde allí pues aceptó esta invitación para conversar con ustedes sobre un tema bien importante, como es el tema de la farmacología desde el punto de vista de la psicofarmacología. ¿Ok? Entonces vamos a conversar sobre esto, siempre recordándole que lo importante para estos conversatorios sean bien nutritivos es que no se queden con las preguntas, pregunten, escríbanlas en el chat, las leemos, las estaremos contestando, den sus opiniones, y de esta interacción con la doctora Jessica vamos a tener mucho, le sacamos mejor provecho cuando participamos todos. Entonces, le voy a dar la palabra a la doctora Jessica. Bueno, Jessica, vamos a conversar precisamente, primero aclarando qué son los psicofármacos, o sea, qué llamamos psicofármacos, y después en el camino vamos a ir avanzando en esta conversación sobre, porque hay mucha gente que le tiene miedo, hay gente que le tiene mucho recelo, otros que los rechazan completamente. ¿Cuáles son los mitos, falsas creencias que hay detrás de todo esto? La automedicación. Vamos a ver qué podemos, que no, el tiempo nos da para ir abordando aquí. La palabra es tuya, Jessica. Bueno, muchas gracias por la invitación, Gerardo. Y bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo de donde estén. Bueno, es un agrado estar acá con ustedes. Y sí, yo creo que dicho de una forma sencilla, ¿qué son los psicofármacos? Simplemente son medicamentos que actúan sobre el estado mental, ¿ok? Actúan sobre el sistema nervioso, específicamente sobre la parte mental. Yo creo que esa es la forma más sencilla de decirlo. ¿Okay? Y ellos existen por la razón de que hay patologías psiquiátricas que necesitan de estos medicamentos para mejorarse. Entonces, esa es la razón de su existencia, ¿no? Como todo, ha ido evolucionando o han ido evolucionando con el tiempo. Cuando empezaron a salir había menos y tenían más efectos secundarios o efectos secundarios diferentes. Ahora hay más y tienen quizás menos efectos secundarios en una parte y más en otra. Y es un tema que está en constante evolución a medida que pasan los años. O sea, los medicamentos de, por decir, 1960 no son exactamente los mismos del 2021. Claro. Entonces, bueno, a veces cuando uno tiene un paciente y le indica, tiene por ejemplo una paciente con una depresión, por decir algo común, y le indica un medicamento, es con la finalidad de que esta persona mejore, porque quizás uno sabe que la persona no va a poder mejorar con psicoterapia
porque no está dispuesta a hacer la psicoterapia, no tiene el dinero para acudir a sesiones semanales durante un tiempo largo, o aunque sean 12 sesiones, quizás no puede porque tiene otros problemas y no es una depresión pura. Y lo cierto es que el psicofármaco pudiera ser la vía más sencilla de tratarlo, porque las patologías psiquiátricas tienen una alteración biológica subyacente que los psicofármacos intentan mejorar o cambiar de lo alterado a lo mejor. Entonces, cuando uno le indica un psicofármaco a una persona es porque lo necesita, por ejemplo, en este caso de la depresión, y uno piensa que con eso se va a mejorar. Ahora, como decía Gerardo, hay personas que dicen no, pero a mí me da miedo eso porque los psicofármacos o esos medicamentos son adictivos. Okay, es o lo que quieren esos psicofármacos es que yo ande groggy o que ande drogada. Eso significa que entonces yo no voy a ser dueño de mis actos y que voy a andar dormido todo el día y que puede pasarme cualquier cosa y yo no voy a recordar, o que voy a estar pegado a eso toda la vida porque me hago adicto. Entonces muchas personas dicen, no, tienen estos pensamientos y rechazan los fármacos por esa razón. Entonces en esos casos, uno, bueno, habla con el paciente y le aborda cada uno de los temas, dependiendo de cuál tenga, por separado. Entonces, si la persona, por ejemplo, dice, bueno, es que me voy a hacer adicto. Bueno, efectivamente hay algunos psicofármacos que si se usan mal, es decir, si se usan por un tiempo muy prolongado a dosis muy altas, sin supervisión médica, pueden causar eso, pero no es todos. Y en el caso de los antidepresivos, en este ejemplo que tenemos, no es un fármaco que cause adicción, ¿ok? No tienen la estructura para poder hacerlo. Yo le digo a veces a las pacientes, ¿no tienes nadie que tome medicamentos para la tensión en tu casa, en tu familia? Sí, mi abuela, mi tía, ajá. ¿Y cuántos años tienen tomando eso? Bueno, 20 años, 15, 10, ajá. ¿Y tú dirías que ellos son adictos al medicamento? ¿O es que el medicamento los ayuda a sobrellevar una condición que ellos tienen, que solo no se les va a quitar? ¿Tú dirías que tu familiar diabético que se coloca insulina, son adictos a la insulina? No, ¿verdad? Es porque la insulina ayuda a sobrellevar un trastorno que no podría hacerlo por su voluntad. Él no puede decir por su cuenta, baja tensión, baja, que yo te ordeno, o sube insulina, sube, que yo te ordeno. No puede hacerlo voluntariamente, porque si no lo hubiera hecho. Entonces yo le voy explicando así, los medicamentos, por ejemplo, el antidepresivo es igual, te va a ayudar a sobrellevar esto, va a mejorar un problema que hay en el cerebro y que te va a ayudar a mejorar la depresión. Uno de las cosas que normalmente escuchamos es que dicen, pero bueno, es que tomar un psicofármaco, eso es para enfermedades graves, solamente enfermedades graves mentales. Yo no estoy loco, eso es para esquizofrénico. O sea, ¿cómo es que a mí me van a mandar un fármaco para esto? Es uno de estos primeros mitos que podemos ir viendo. Es solamente para enfermedades muy serias, muy severas. ¿Qué le decimos a una persona que nos dice esto? Exacto, eso es como una especie de estigma, al igual que los medicamentos para otras cosas. Yo le digo a veces, bueno, existen medicamentos para los dolores de cabeza, ¿verdad? Que a veces te dan porque no dormiste bien o porque estás estresado. ¿Tú dirías que eso es grave? Existen medicamentos para el cáncer y para la tensión alta. Eso quizás es más grave. Igual en psiquiatría existen medicamentos para enfermedades, digamos, más leves o menos, que causan menos disfunción
y medicamentos para enfermedades que causan más disfunción. Entonces, de nuevo, la educación al paciente. Si es un paciente, por ejemplo, con una depresión, hay que explicarle, mira, en tu caso, tienes una enfermedad o una condición que se llama depresión. Puede llegar a ser grave, pero en este caso, dependiendo del paciente, es o no lo es. Y se te da un medicamento para eso, pero no todos los medicamentos, no todos los psicofármacos son para enfermedades súper graves, porque igual que existen medicamentos para una multitud de otros problemas médicos, desde leves hasta graves, los psicofármacos es igual. Okay. Mira, otro bien común, ¿no? Pero es que realmente yo prefiero los remedios naturales, porque con los remedios naturales eso no me va a hacer daño y yo voy a salir del problema que tenga. Remedios naturales versus psicofármacos y dependiendo de la patología, el tratamiento que se esté dando, ¿qué decimos en este caso? Exacto, y ahí de nuevo, todo esto es mucha educación al paciente. Y yo les digo, sí, es cierto, existen algunos medicamentos o remedios naturales que se usan, pero a veces no son suficientes o no tienen las suficientes pruebas para ser usados en casos como el tuyo. Entonces, existe la hierba de San Juan, que es un medicamento, digamos, natural para el tratamiento de la depresión, pero muchas veces no es lo suficientemente fuerte o no tiene un resultado lo suficientemente consistente como para indicarlo de forma rutinaria. Okay. Por otro lado, también le digo, bueno, la marihuana también es natural. ¿Tú consumirías eso así nomás? Porque sí. Hay muchas cosas que son naturales que son tóxicas. Por ejemplo, hay ciertos hongos, que eso es natural, los consumes y pueden ser tóxicos, ¿ok? No todos los hongos los podemos comer. Entonces, el hecho de que sea natural no implica que no vaya a tener ningún efecto adverso o que sea mejor que otra cosa. En algún caso específico, sí, lo puede ser. De hecho, yo he indicado, por ejemplo, gotas de valeriana a personas con ansiedad, pero eso es un medicamento que es muy suave. Entonces, para personas, por ejemplo, con ataques de pánico, no les sirve tomarse, aunque sea 1 litro de valeriana con pasiflora, no les es suficiente. Tienen que tomar algo más fuerte. Claro. Entonces, natural no siempre es sinónimo de mejor o menos inocuo. Ok. Hay unos medicamentos que son como, que se escuchan, que tú los escuchas entre amistades y no necesariamente tienen que ver con la medicina, pero que tú escuchas, no, tómate esto, que yo me lo tomo para dormir, o cuando yo estoy así nerviosa me tomo, así como te pueden decir, me tomo unas gotas de flores de Bach, que pueden ser bien útiles y efectivas en un momento determinado. Pues, así mismo te hablan de un medicamento, por ejemplo, en países como Venezuela, no es tan difícil conseguir los medicamentos, le pongo las comillas, ¿no? Los medicamentos sin récipe, a eso es que me refería. Cuando dice, entonces de pronto hay medicamentos como el alprazolam, el alpran, y nos decía Claudia que ella tiene siempre el diazepam. Hay medicamentos que son como muy comunes porque en un momento determinado sirven para algo. El problema cuando se presenta, ¿dónde viene el problema con estos medicamentos? O sea, porque a veces puedo estarme tomando algo que le sirve, como no, a mi hermano, pero a mí me puede caer terrible, tumbarme, no sé. Exactamente. Y esa es una cultura bastante extendida, por ejemplo, en Venezuela. Ay, sí, mi mamá toma esto, bueno, entonces me va a servir, o el vecino me recomendó tal cosa, bueno, porque él lo toma y me dio unas pastillas que le sobraban. Y entonces yo me la tomé y entonces eso de la automedicación o usar el medicamento de otra persona que no está indicado por el médico para la patología específica que tiene este paciente, digamos, no es lo adecuado. Porque el paciente puede estar generando interacciones medicamentosas con lo que él mismo toma, que el vecino no toma. Las benzodiazepinas, que ahí es donde entra el alpram y el diazepam, son medicamentos que incluso en Venezuela se venden con
récipe, por supuesto, el récipe se puede falsificar y es típico que alguien va al cardiólogo o al médico de la mamá y dame un récipe por favor para mi tía que tiene 20 años tomando esto. Pero eso es mal uso del medicamento. Esos medicamentos no están hechos para que alguien los use para dormir durante 30 años. Entonces, por supuesto, ocurren los efectos indeseados como la adicción o el abuso del medicamento. Pero viene de un mal uso de decir, bueno, yo tengo que ir al médico para ver si necesito seguir tomando este tipo de medicamentos que deben ser usados por un tiempo corto. Y si se va a ser usado por más tiempo, tiene que ser supervisado. No puedo estar buscando récipes falseados, ni tomándome las pastillas de mi mamá porque, bueno, a mí se me acabaron y voy a tomarme esas porque a mí se me ocurre. Entonces, al igual que tampoco a lo mejor te tomarías los medicamentos de la tensión del vecino, ni te tomarías ni te inyectarías la insulina de los sobrinos, ni nada. Entonces, al igual que no haces eso, esto es lo mismo. Sí. Fíjate, hay dos situaciones que suelen presentarse, por lo menos yo en mi trabajo normal los escucho, ¿no? Cosas como esta. Es que los antidepresivos engordan. ¿Okay? Yo siempre me pregunto cómo puede una pastilla engordar. No, lo que engorda es lo que estás comiendo y que la vida estás llevando. Pero está esta, para mí, una falsa creencia que una pastilla como tal te engorde. Eso me parece. Pero existe un gran miedo. Yo he tenido personas que les toca estar en psicoterapia con un tratamiento farmacológico por la situación que están y se niegan a tomar el fármaco porque no quieren engordar. El fármaco engorda. Y la otra es que tiene que ver con que buscan Google, y en Google consigo de todo. Entonces me mandan un fármaco y lo primero que me meto en Google a ver dos cosas, los efectos secundarios, pero no leo el porcentaje mínimo del efecto secundario, y la otra es que a quién le mandan eso. Entonces, por ejemplo, cuando yo tuve una época de mi vida trabajando con neurofeedback, con niños hiperactivos, ¿okay? Y el niño hiperactivo es bastante común que le enviaran medicamentos como el Tegretol, Trileptal, Triptalí, que son medicamentos que normalmente son utilizados en epilepsias. Y llegaban las mamás así como wow, ¿cómo es que mi hijo no es epiléptico? ¿Cómo me lo van a mandar esto? ¿No? Y así mismo me han llegado otros que me mandaron este medicamento, pero yo me metí esto para esquizofrenia. Y yo no estoy loco. Wow. ¿Qué es lo que sucede allí? Que muchas veces toca usar un fármaco que es muy utilizado en un problema más severo, pero el doctor en este momento considera que es lo mejor para un problema más leve, como puede ser una depresión, leve entre comillas, ¿no? Una ansiedad, crisis de pánico, insomnio, que son situaciones donde todos estamos muy expuestos a esto. ¿Qué piensas? Claro, volviendo a la primera pregunta que decía, bueno, es que la pastilla me va a causar aumento de peso. Bueno, todos los medicamentos tienen efectos secundarios. No han creado uno, no solo en psiquiatría, sino en otras áreas de la medicina, que no existan efectos secundarios. Sería buenísimo. Quien invente eso se hace millonario, pero todavía no lo han inventado. Entonces, uno lo que busca es que el efecto secundario sea tolerable para el paciente o que lo sienta a un nivel mínimo y no le moleste a su vida diaria. Sí, existen algunos antidepresivos que se asocian a aumento de peso. Ahora, no son todos. Y aún los que causan o los que se asocian a aumento de peso, porque esos no son en el 100% de los pacientes, hay medidas que se pueden decir al paciente, mira, tú estás tomando este medicamento, es posible que te ocasione aumento de peso, hay que tomar ciertas medidas. Por ejemplo, te da ganas de comer más carbohidratos y pasta y dulces, bueno, tienes que no puedes estar comiendo dulces a cada rato, tienes que hacer más ejercicio, avísame, vamos a monitoreando tu peso,
te voy a enviar a un endocrinólogo para que controle el peso, un nutricionista, o sea, se toman medidas preventivas en ese caso. Y de nuevo, si el medicamento que está tomando no es el que causa aumento de peso o no está asociado a eso, se le dice, mira, este medicamento no está asociado a aumento de peso. De todas maneras, el monitoreo, digamos, si el paciente dice, sí, pero yo creo que yo lo tomé hace 30 años y me causó aumento de peso, bueno, vamos a empezar a monitorear tu peso y las cosas que comes, por ejemplo, durante el día, porque puede ser que si la persona pues está más sedentaria, supongamos, y come más, no se da cuenta, está picando todo el día, bueno, eso va a hacer que aumente de peso. Y en cuanto a tu otro comentario de que hay medicamentos que se usan para varias cosas, ¿sí? Es correcto. Yo le digo a las personas, ¿para qué inventaron la aspirina originalmente? No era para los dolores. Ajá, ¿y cómo es que el cardiólogo la manda a una dosis muy baja para gente que ha sufrido el corazón? ¿Por qué ocurre? Bueno, porque estás usando un efecto secundario de dosis bajas de aspirina para ese tipo de pacientes, que no le estás tratando un dolor, estás tratando un problema de que la sangre se pone muy gruesa, digamos, y entonces le mandas una dosis baja. Correcto. Pero es el mismo medicamento. Lo mismo ocurre con los psicofármacos. Un antipsicótico a dosis alta o grande es una dosis para esquizofrenia, pero a dosis pequeña pudiera servir para el insomnio. No es suficientemente potente a dosis pequeña para tratar un problema de psicosis importante o de una esquizofrenia florida, pero sí puede ayudar para el insomnio, por ejemplo. También el caso de ciertos antidepresivos que a dosis completa sirven como antidepresivos y a dosis pequeña no sirven como antidepresivos, pero tienen un efecto secundario de sedación que ayuda con el insomnio, por ejemplo. Sí. Entonces sí, eso ocurre. Entonces yo le digo a los pacientes a veces, cuando les voy a indicar ese tipo de medicamentos, mira, no te asustes, porque cuando vayas a Google vas a primero ver el foro de los pacientes que ese medicamento les ha causado, pues, no sé, un tercer ojo aquí, el cabello verde, y van a ver los efectos más espeluznantes que se ha visto en la humanidad. Entonces, no te asustes, ni cuando leas la caja que dice esquizofrenia, porque así, pues todos los medicamentos, dependiendo de la dosis, o muchos medicamentos, se pueden usar para distintas cosas. Y recuerda que los laboratorios están obligados a reportar todos los efectos secundarios, pero no quiere decir que eso te va a ocurrir a ti, porque ellos pueden estar reportando efectos secundarios que ocurren en un porcentaje pequeño de la población que los usó. Entonces, estadísticamente es poco probable que te ocurra. Si te ocurre, bueno, ya tomamos medidas. Sí. Por aquí nos pregunta Alex, ¿cuáles son las consecuencias de tomar lexotanil, bromazepam, alprazolam, ribotril por más de 60 años? Yo me imagino que Alex quiere decir para mayores de 60 años, porque yo no creo que cualquier medicamento se tome por 60 años y no vaya a causar, por supuesto, no tenga una consecuencia colateral. Me imagino que te refieres para mayores de 60 años, Alex. No. Tú tienes una persona de 60 años tomando estas cosas. Pero te explico, por favor, te lo digo por mi papá, que tiene desde que era muchacho, 20, 25 años, empezó a tomar esas pastillas y bueno, hoy por hoy tiene 92 años, todo, o sea, más de 60 años tomando eso. Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? Wow. Claro, las benzodiazepinas a largo plazo se han asociado con trastornos cognitivos, con depresión y por supuesto la adicción, que no lo puede dejar. Ahora, por supuesto, uno siempre tiene que ver el contexto. Cuando este señor comenzó a tomar el medicamento, probablemente no había muchas otras opciones, porque ya es un señor de 90 y algo. Sí. Entonces, sin embargo, probablemente el doctor que se lo indicó, la doctora, lo pensó a un tiempo corto, pero como suele ocurrir, o como ocurre con demasiada frecuencia, bueno, si lo siguen tomando, porque bueno, se lo piden al médico de la familia y así van año tras año y llegan a 90 y están tomando el medicamento.
Entonces, viendo el contexto, sí, le puede ocasionar mucho daño, pero ya, digamos, a esa edad, tú dices, bueno, vale la pena quitarle los medicamentos, sobre todo dependiendo también de la dosis. Si es una dosis pequeña, así que, digamos, una pastilla diaria de 3 miligramos de bromazepam, digo, ¿y para qué se lo voy a, si tiene 90 o 92, ¿para qué, si tiene 60 años tomándolo, para qué se lo voy a quitar? Es decir, le voy a ocasionar más estrés quitándole esa pastilla y probablemente el beneficio que ocurra a una persona de esa edad va a ser muy bajo. Ahora, si tengo quizás una persona de 35 años que tiene 15 años tomando un medicamento y es una mujer que quiere quedar embarazada y no se recomienda, pues, por lo menos sin necesidad no se recomienda. Si hace falta, se puede tomar en el embarazo. Entonces, bueno, hay quizás hay que intentar quitarle el medicamento a la persona, pero ya en este señor, los efectos que le iba a dar le dieron, y si no le dieron, pues no le van a dar. Es como quien dice, pero mi abuelo fumó 5 cajas de cigarrillo diario y vivió hasta los 99 y se murió porque tuvo un accidente. Y fue sano toda la vida, nunca tuvo ningún problema. ¿Cómo es eso que el cigarrillo causa problemas? Bueno, él fue la excepción, tuvo buenos Sí. genes. Hay gente que se muere por cigarrillo, por humo secundario. Digamos, tienen 30 años y el papá fumaba y les dio cáncer de pulmón y ellos nunca fumaron. Entonces, en este señor, tiene toda la vida tomando esos medicamentos, no es lo ideal, pero ya si le iba a ocasionar algún problema cognitivo, algún problema de depresión, ya lo hubiera hecho. Claro, claro. Y si no, ya a esta edad como que, bueno, ¿para qué yo voy a estresar a un señor así quitándole un medicamento de ese estilo? Así es. Fíjate, hay medicamentos, hablando de esto, que en este caso yo me atrevo a asegurar que la persona se queda toda la vida tomando el medicamento por razones de que es una vía muy fácil de salir de una angustia o de dormir o algo que empezó y me prestó y lo seguí. Y entonces me quedé enganchado allí. Pero hay otros casos donde el medicamento lo indican de por vida. Cuando digo de por vida es así como a la hipertensión te tiene que tomar la pastilla de por vida, o el diabético se tiene que inyectar la insulina de por vida. Hay algunos trastornos que ameritan el medicamento de por vida, eso lo tenemos claro, pero hay otros que a pesar de que las personas pueden creer que no, algunos trastornos depresivos y ansiedad, dependiendo de la persona, también entiendo que algunas veces le toca mantener cierta dosis, por supuesto siempre bajo el control médico, tal vez de por vida. ¿Qué nos dice de esto? Eso asusta. Es una de las cosas que la persona dice, no, voy a tomar esto y después me voy a quedar toda mi vida tomando esto. No quiero. O sea, en esos casos, Claro, ¿cuándo crees que son esos casos? Claro, y es por eso que yo nunca le digo a los pacientes, tú vas a tomar esto de por vida. Un paciente de 20 años, digamos, o 25 o 30, llega a la consulta, tiene una depresión, le mando un medicamento, y bueno, y tengo que tomar esto de por vida. Yo le digo, bueno, no sé. ¿Por qué? Porque la medicina evoluciona. Lo que se decía en 1980 que había que hacer con ciertas patologías, ahora ya no es, ahora es otra cosa. Y lo pueden ver con otras cosas, por ejemplo, los huevos. Los huevos han pasado porque son buenos, son malos, son buenos, ahora creo que son buenos. Entonces, las cosas evolucionan. Lo que sí le digo al paciente, mira, tu problema, tu condición tiende a ser crónica. Las condiciones crónicas no se curan hasta ahora. Hasta ahora. Pueden inventar algo dentro de 5 años, pero hasta ahora no. Y como eso no se cura, si tú no tomas este medicamento o uno parecido, tú vas a tener tendencia a recaer. Entonces, la indicación es tomarlo de forma indefinida, pero yo no sé, si la persona tiene 90 años, yo digo, bueno, sí, a lo mejor es de por vida, porque bueno, a lo mejor puede vivir 10 años más, pero si tiene 20, claro. ¿Cómo yo le voy a decir, sí, tú tienes 70 años más con este medicamento? Yo no lo sé. La medicina evoluciona. Entonces le digo, mira, tú necesitas un tratamiento a largo plazo. No sé si va a ser con este medicamento. Por los momentos con este te va bien, pero necesitamos evaluar.
tú no puedes perderte. O la idea es que el paciente no es que, bueno, ya lo vi y ya no te conozco hasta dentro de más nunca, sino mira, tienes que venir cada año o cada 6 meses, igual que hace con el cardiólogo o con el ginecólogo, las mujeres, bueno, hay que ir cada año. Entonces, tienes un medicamento que te han indicado a largo plazo, tienes que ir al psiquiatra a ver cómo estás, si requieres ese mismo medicamento, esa misma dosis, o requieres que se lo cambien. Entonces, yo nunca le digo a la gente, esto es de por vida a esta dosis y ya, porque es mentira, no lo sabemos. Claro, sí. Yo insisto mucho con las personas que me toca atender, que están medicados o que incluso yo considero que en un momento determinado deben ser medicados. Por supuesto, los remito al psiquiatra. Los psicólogos no tenemos esa potestad ni para poner ni para quitar medicamentos. Pero siempre le digo que lo importante de tomar un psicofármaco es siempre tener el seguimiento con el médico. Es que ya me siento bien, lo voy a parar. O sea, eso es como mandan un antibiótico por 7 días y a los 3 días los síntomas se fueron y lo paras de golpe y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y esto con los psicofármacos pasa mucho. Y yo siempre le insisto, por favor, no lo pare bruscamente, siempre lo vas a parar es con el seguimiento del médico tratante, del psiquiatra, porque seguramente va a cambiar las dosis, probablemente te va a cambiar el medicamento por otro, hasta que tengas la capacidad de haberlo parado. Y eso dependiendo de los casos que estemos tratando, porque hay algunos casos que el psiquiatra va a decir esto es crónico. ¿Cómo va a determinar que es crónico? Hasta donde yo entiendo, con la historia del paciente, con la historia de porque a todos en algún momento en la vida podemos pasar por una crisis de depresión o de ansiedad o de insomnio. Son los problemas más comunes por los que la persona puede, que no son muy severos y puede ser medicado. Pero el punto es hasta cuándo es importante el medicamento. Hasta cuándo es importante el medicamento, puede ser solo o hasta dónde puede siempre la sugerencia que vaya acompañado con un tratamiento de psicoterapia o un trabajo en paralelo que vaya el psiquiatra pudiendo coordinar, que no se conforme solo con el fármaco, porque el fármaco hace un equilibrio, obviamente, pero hay otros elementos que están incidiendo, como son los pensamientos, las emociones, que colaboran, entre comillas, para alterar pues, el estado mental de la persona. ¿Qué piensas sobre esto, Jessica? Sí, efectivamente. El hecho de que una persona tome un medicamento no quiere decir que no puede recibir psicoterapia. De hecho, en muchos casos se indican las dos cosas. A veces es el propio paciente el que lo pide. A veces el mismo paciente dice, no, pero es que si está, por ejemplo, pagando de su bolsillo 2 consultas, entonces no puede. No puedo pagar 2, entonces vengo con usted una vez, la otra con la otra vez y así van, ¿no? Sí, y en efecto es importante educar al paciente. Mira, no puedes dejar el medicamento abruptamente, no puedes subir, bajar la dosis por tu cuenta, siempre consulta, ¿ok? Escribe un mensaje o ven a la consulta, porque si tienes un efecto secundario, bueno, me avisas para poder hacer diferentes cosas que puedan ayudarte, porque efectivamente dejarlo abruptamente puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y no es eso lo que se busca. Entonces, en esta parte, digamos, insisto en la educación, es fundamental. Mira, si tienes algún problema, tú me llamas o me avisas antes de parar el medicamento. En Venezuela, donde si no se consigue tal medicamento, me avisas y yo te digo cómo vas a hacer para sustituirlo por otro. O sea, no inventes. No hagas lo que haga el vecino, porque en tu caso puede ser diferente. Entonces, eso, insistir mucho, por supuesto. Siempre va a haber personas que hacen todo lo contrario y se quitan el medicamento o lo mantienen más tiempo del debido. Eso siempre va a ocurrir y bueno, cuando esas personas vienen a la consulta, igual, hay que insistirles sin regañarlos. Yo no regaño a los pacientes, le digo, mira,
es importante que lo hagas de esta manera por tu propia salud, por tu propio bienestar. Claro. El medicamento lo tienes que seguir por un tiempo prolongado, si te cae bien, porque eso te está ayudando a mantenerte bien. Ah, Sí. pero yo quiero, ¿cuánto tiempo? Bueno, depende. Si la persona tuvo el primer episodio depresivo, pues, supongamos, bueno, puedo intentar el medicamento 1 año si la persona se estabiliza. Pero si tienes 5 episodios depresivos, ya la indicación ahí es de mantenerlo indefinidamente. Si es un primer episodio psicótico, hay que evaluar. La indicación puede ser tomarlo 1 año, supongamos, y luego esperar, a ver. Pero si ya tiene un diagnóstico de esquizofrenia hace 5 años y la persona se está deteriorando, tiene una indicación de mantener un tratamiento antipsicótico a largo plazo, porque la esquizofrenia no se cura hasta ahora. Sí. Que no tiene que ser el mismo medicamento que le indicaron en 1972, cuando lo vieron en emergencia en Estados Unidos. Sí, que ¿Sabes? precisamente es como dice Judy aquí, que dice que la psicofarmacología pues ha contribuido a, al conocimiento científico de la salud mental, pues por supuesto, porque antiguamente sencillamente los encerraban pues con mucho tiempo por no tener estos conocimientos, y ella piensa que es preferible tomar los fármacos para aliviar los síntomas. Esto es, como le decía al principio, hay como una polaridad, el que tiene mucho recelo y el que obviamente los acepta de una manera bien, y el que abusa, que son las tres vías. Y hay un trastorno, Jessica, que es definitivamente de los que no es tan raro conseguir, que es cuando hablamos del trastorno bipolar. Un trastorno bipolar que mucha gente lo malinterpreta o lo dice de una manera, dice que era alegre. No, es que este es bipolar, porque hoy está molesto y mañana está nada que ver de que eso es un trastorno bipolar. Pero el trastorno bipolar es una enfermedad, y una enfermedad seria, ¿ok? Que va a requerir siempre un medicamento y mucho control con el médico tratante. Y entonces les varía muchas veces el fármaco. Entonces Yaritza nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el litio y el ácido valproico para el tratamiento del trastorno bipolar? ¿Qué nos puede decir de esto? Claro, son 2 medicamentos diferentes. Los 2 actúan como estabilizadores del humor, pero el ácido valproico también es un anticonvulsivante. Okay. Ahora, los 2 pueden servir como estabilizadores del humor en un paciente específico. A veces se pueden usar combinados. Ahora, y los 2 pueden ser buenos para un paciente específico. Yo he tenido pacientes que se controlan bien con litio, otros que se controlan bien con los 2 juntos, otros con ninguno de los 2. Entonces, no hay un medicamento que digo, bueno, este es mejor que el otro. Uno es un anticonvulsivante, otro es litio, el que se encuentra pues en la naturaleza. Lo mejor es lo que es específico para cada paciente. Entonces, por eso es que tiene que ir al psiquiatra. El psiquiatra, viendo la historia del paciente, si ha tomado esos medicamentos antes, si la persona, por ejemplo, si la persona sufre también de epilepsia, a lo mejor es mejor el ácido valproico de una vez, porque puedo tratar la epilepsia con eso. Si la persona ha tomado ácido valproico antes y le pega en el estómago, oye, quizás puedo intentar litio. O sea, hay muchos parámetros para que a alguien le indiquen uno u otro, pero por eso es que debe ir a un especialista, porque la persona por su cuenta, sin tener ese entrenamiento, va a ser muy difícil que diga, viendo en internet, en Google, cuál medicamento es mejor. De allí la importancia, Jessica, de entender que los seres humanos somos distintos. Yo en mi estudio he visto casos donde una persona con un problema depresivo y lo tratan con ansiolítico. Al revés, una persona ansiosa lo tratan con
con un antidepresivo, y tú dices, bueno, ¿y por qué esto? Bueno, porque la respuesta química neuronal en las personas, en todos no funciona igual. Entonces, por eso, es lo importantísimo, yo insisto mucho en esto, de que todo tratamiento de psicofármaco tiene que ser estrictamente controlado, dirigido, supervisado por un médico psiquiatra que esté a cargo de saber cómo va la situación con el paciente. Pues. Nos pregunta Salomé, dice, buenas noches, el médico me trató ataques de pánico con flunaricina. Me dijo que podía tomarlo el tiempo que quisiera porque eso no era adictivo. ¿Eso es cierto? Pregunta. Sí, la flunaricina no lo conozco como tratamiento para el trastorno de pánico, solo para el tratamiento de vértigo. Entonces, es un tratamiento más de los otorrinos o de los internistas, más que de los psiquiatras o hasta de los neurólogos. En verdad no conozco el tratamiento del el trastorno de pánico con flunaricina. No sé por qué el médico lo habrá indicado. No sé si habría otro problema asociado. Hay que considerar también que a veces los médicos, bueno, nosotros no queremos dañar a los pacientes ni con nuestra palabra tampoco. Entonces hay que considerar el impacto que tienen las palabras en los pacientes. Yo no estoy a favor de mentirle a un paciente psiquiatra, bueno, tiene que ser un caso de un cáncer terminal, o sea, otro tipo de cosas, pero si un paciente tiene una depresión, yo le digo, tú tienes una depresión. No le digo, mira, que tú estás un poquito ansioso, déjame mandarte tal cosa. Entonces, pero hay médicos que lo hacen, le dicen, mira, tú lo que tienes es un poquito de ansiedad, tranquilo, vas a estar bien, porque quizás les da miedo decirle la palabra depresión o piensa que el paciente va a reaccionar mal. Entonces el paciente se va a la consulta pensando, bueno, yo lo que tengo es algo de ansiedad, ¿qué me mandaron esto? Bueno, entonces me están tratando la ansiedad con tal cosa. Entonces, no es que le están tratando la ansiedad con tal cosa, eso es, el médico le dijo eso, o quizás ella fue lo que entendió, o ese paciente entendió eso. Entonces, no sé si, por ejemplo, en este caso, que el médico indicó flunaricina, estaba tratando el trastorno de pánico o había otra situación asociada o es algo que ese médico hace porque, bueno, mejora a los pacientes. Efectivamente, la flunaricina, hasta donde yo sé, se puede usar por un largo tiempo, pues en personas con vértigo y cosas así, más no en personas con trastorno de pánico, porque no tendría efecto sobre ese tipo de condición. Ok, está bien. Dice, el alcohol no es recomendado con psicofármaco. O sea, no sé si quiere decir que como estoy tomando psicofármaco y tengo un problema, entonces más nunca me voy a tomar un trago. Eso también asusta. Claro, y eso es muy tajante. De nuevo, depende del paciente. Si el paciente es alcohólico o es un tomador no es alcohólico, pero toma mucho y entonces yo se le digo, mira, no puedes tomar porque el medicamento va a interactuar con el alcohol. No todos los medicamentos interactúan con el alcohol, es lo que ocurre. Pero si yo sé que el paciente, yo le digo, sí, tú puedes tomarte una copa, este paciente específico, yo sé que va a salir a estar tomando todos los días y no es conveniente. Ahora, para un paciente, digamos, más sin esa situación, entonces tengo una fiesta dentro de 3 días, entonces no puedo tomar. Yo le digo, mira, sí puedes, dependiendo de los medicamentos que esté tomando. Si está tomando algo para dormir, yo le digo, mira, este medicamento específico, el Alpram o el Bromazepam, interactúa con alcohol. Ese día que vayas a la fiesta, entonces no tomes el alprazolam en la noche con el alcohol y mucho menos te tomas la pastilla con un trago. No. Ahora, el antidepresivo, supongamos, o el antipsicótico, puedes tomarlo con una cantidad sin emborracharte, una cantidad, digamos, leve de alcohol. Ahora, tienes que probar tu tolerancia, porque efectivamente el hígado de las personas metaboliza los medicamentos y el alcohol de manera más rápida o más lento. Entonces, hay pacientes que toman, supongamos, un antidepresivo que en teoría se puede tomar con alcohol, pero se dan cuenta que tienen menos tolerancia al alcohol. En vez de poder tomarse 3 copas de vino, con la primera copa ya se sienten mareados. Hay pacientes que no sienten ese efecto porque su hígado
metaboliza el medicamento y el alcohol más rápido. Entonces yo le digo a esos pacientes, si puedes tomar, tienes que, tu primera fiesta, no tomes el bromazepam en la noche, supongamos, toma el antidepresivo normal, porque eso no lo puedes dejar, tómate solo una copa, supongamos, y ves cómo te sientes al día siguiente. Y vamos poco a poco. No te vas a morir, o sea, porque no, es mentira que se va a morir si toma 2 copas, pero sí se puede sentir bien mal, es decir, le puede dar quizás al día siguiente, hay gente que entonces no recuerda bien qué es lo que ocurrió, le puede dar una resaca muy fuerte. Entonces, bueno, se los digo así, pero depende del paciente. Claro, claro. Ahora fíjate, hasta donde yo siempre he entendido, el alcohol es un depresivo, que tiene su curva, donde al principio cuando decimos estoy entonado, estoy entonadito, estoy chévere, ¿no? Y después llega un piso donde se estanca, o mejor dicho, un tope donde se estanca y viene por una caída libre. En esa caída libre, si yo estoy todo bien, seguramente me pongo de hablar de deporte y a pelear con el pelotero X que hizo esto malo, y me voy a la conversa por ahí, o me pongo en conversaciones, si se quiere, banales. Pero si tengo un problema, estoy pasando por un problema en esa curva, en esa picada, seguramente el problema es lo que va a salir. Por eso que hablamos en Venezuela de las pejas lloronas, ¿ok? Porque precisamente entra allí. Entonces, yo diría que es como muy contradictorio tomar cualquier pastilla o cualquier tratamiento antidepresivo y tomar alcohol durante el proceso que se está tomando el antidepresivo. Porque yo diría que te meto algo para estimular y algo para deprimirte. Entonces, hago un desorden en mi cerebro. ¿Qué piensas de eso? Sí, bueno, depende de la dosis del alcohol también, porque si la persona se toma una copa de vino o un whisky, pues no le va a pasar eso. Ahora, el problema es el exceso. Y por otro lado, ¿qué tal si el paciente tiene que tomar el antidepresivo por 2 años? No va a tomar alcohol por 2 años, porque la gente quizás no toma todos los días, pero tienen una fiesta, alguien se casa, un bautizo, es fin de año, es 31 de diciembre, es 24 de diciembre. Entonces, ¿cómo haces con esos días? A veces la gente se preocupa o temen sentirse como, o no quieren decir, mira, aquí yo tomo un antidepresivo y no puedo tomar alcohol porque no quieren que la gente sepa, y están en su derecho. Claro. Entonces, ¿cómo hacen esas personas? Entonces, una forma es bajarle la ansiedad y decirle, sí puedes tomar bajo estas condiciones. Hay gente que dice, no, yo prefiero no tomar. Le digo, bueno, perfecto. O que por lo menos ya esté equilibrado, pues. Porque en los primeros días o meses de la crisis, yo creo que ni un poquito, pero es mi opinión. No sé. Pero después que esté equilibrado ya es otra cosa, pues. Claro, lo que pasa es que hay muchas personas que tienen depresión o trastorno bipolar que usan el alcohol como un método de sentirse mejor. Entonces, claro, en esos casos hay que tener mucho cuidado. Yo estoy hablando del paciente, digamos, entre comillas, normal, que no le ocurre eso, sino que de vez en cuando tiene una fiesta o es el Día de la Madre o algo y dice, ¿qué hago? Correcto, claro. Hay unos que dicen, doctora, yo no quiero tomar, pero tampoco quiero decirle a la gente que tome una pastilla. Entonces yo les digo, bueno, tú le echas la culpa al médico. Tú le dices que el médico dijo que tú no podías tomar porque te cae mal en el estómago. Ya. Listo. Exacto. Y ellos, perfecto. Entonces digo eso, no tienen que explicar que es que yo tengo una depresión, pero bueno, ¿y cómo que una depresión? Pero sal por ahí. No, eso no se quita saliendo por ahí. Sí. Entonces, bueno, eso. Sí, bueno, ya estamos casi llegando a la hora. Anímense a hacer una pregunta, un comentario antes de que terminemos. Si tienen algo allí, no se lo traguen, no se lo queden. Láncelo. Desde mi opinión, Jessica, yo creo que la combinación ideal en trastornos, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad, los ataques de pánico, ni se diga, pues son importantísimos. Incluso trastornos de carácter bipolar, lo ideal es que aunque estén tomando un fármaco, tengan una asesoría psicoterapéutica, porque
normalmente hasta la persona, en mi experiencia, personas con trastorno bipolar de toda la vida, han aprendido muchísimo pues, a detectar dónde está el gatillo, dónde está el disparador, qué es lo que más lo que yo puedo hacer cuando esto ocurre. Y la combinación, pues los mantiene muy equilibrados y pueden llevar una vida bastante normal, bastante normal. Y eso yo creo que es una, como tú dices, es muy cierto, a veces que no se puede, a veces que no se puede. Pero si no se puede, por lo menos hay otras cosas que hacer, aunque sea el mindfulness, sea para aprender a hacer relajaciones, hacer algo, salir a caminar, hacer ejercicio, pero no conformarme solamente con la pastilla, sobre todo en estos casos, estoy hablando de depresión, ansiedad, crisis de pánico, porque es muy difícil que tú te quites una crisis de pánico o un trastorno de pánico, lo termines eliminando si no, si no hay una exposición a las situaciones, si no lo entiendes, si no aprendes de eso, porque el fármaco, por supuesto, te va a mantener, pero a veces puede ser una falsa tranquilidad. Y por eso es que cuando Sí, paro el fármaco, entonces vuelve todo, porque no he hecho otras cosas. Y hay veces donde el fármaco es fundamental y necesario porque la persona no tiene la capacidad para empezar un proceso de psicoterapia porque necesita equilibrarse y sin ese equilibrio no es posible. Eso es lo que en la experiencia siempre yo consigo. Ya te doy la palabra, William. Ajá, entonces, eso es lo que yo pienso, Jessica, por ahí. Pues. sí, totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que en la mayoría de los pacientes lo ideal sería el fármaco con una psicoterapia. De hecho, yo hago psicoterapia con el paciente con el cual también le doy fármaco. Claro. Yo me he encontrado con eso, que a veces la persona o no puede hacer psicoterapia porque está muy mal y necesita el psicofármaco que la nivele o no quiere, o es muy costoso. Yo en esos casos, muchas veces lo que hago, sobre todo si hay un psicólogo que me refiere al paciente, yo le digo, mira, tú tienes que seguir con tu proceso de psicoterapia, yo te voy a ver lo mínimo necesario para controlar el medicamento para que tú puedas seguir con el psicólogo. Entonces yo te veo dentro de 3 semanas o me escribes dentro de un mes para ver cómo vas. No puedes dejar de ver cómo vas el medicamento, pero tienes que seguir con tu psicólogo o psicóloga semanal. Entonces hago ese tipo de cosas para que la persona pueda tener, digamos, el dinero o el espacio, porque a veces también es cuestión de tiempo, de poder mantener su psicoterapia, que efectivamente los nivela bastante cuando es efectiva. Correcto. William, querías hacer un comentario, una opinión, tienes la mano levantada, te escuchamos. Okay. Yo le puse que yo tengo 17 años tomando clonazepam. Okay. Eso fue a raíz de una pérdida traumática de una hermana que me llevaba 1 año. Fue muy traumático. No te voy a contar más de ahí porque es muy doloroso. Y yo quedé que no, o sea, yo dormía 3 horas y después no podía, o sea, era desvelado toda la noche. Y así pasé meses hasta que comencé a tomar clonazepam 0,5, después 1 miligramo, llegué a 2 miligramos, incluso llegué hasta 6 miligramos y ahorita estoy en 2 miligramos. Okay. Hace como 6 años, antes de venirme a Chile, yo fui a una internista y la internista me mandó Zolpidem y que disminuyera progresivamente la dosis del clonazepam. Yo así lo hice y duré 2 meses con el Zolpidem y yo siempre, la sensación que tuve era que no dormía. O sea, yo era como que estaba despierto constantemente. Y fue tan mala la sensación que volví a caer con el clonazepam. Ahora mi pregunta es, ¿cómo hago yo para quitarme? O sea, a mí me encantaría quitarme el clonazepam, mas no sé nada de esta parte de psiquiatría. Claro, las benzodiazepinas hay que dejarlas muy lentamente. O sea, hay varias formas de hacerlo, pero todas requieren supervisión psiquiátrica. O sea, usualmente no se puede hacer la misma persona el destete. Entonces, es hacerlo poco a poco. Por ejemplo, dejar 0,25 miligramos, bajar 0,25 miligramos cada 2 semanas o cada 3 semanas o cada mes, dependiendo de la persona, hasta que se pueda disminuir a lo mínimo.
hay veces que se asocia a otro medicamento para que, por ejemplo, fluoxetina, que es un antidepresivo, o carbamazepina, que es un anticonvulsivante, para mitigar los efectos que pueda tener la retirada, aunque sea muy lenta. Asociar hábitos de higiene del sueño o psicoterapia que ayude con la ansiedad, que ayude con hábitos de higiene del sueño. Y eliminar a veces las personas, bueno, se toman 5 tazas de café a las 8 de la noche, entonces eliminar, por ejemplo, eliminar el café, la Coca-Cola, otras estimulantes, que sí, Red Bull y cosas así, ¿no? Entonces, usualmente eso es lo que se hace, pero requiere supervisión y no hay una receta igual para todo el mundo. Lo que sí es que tiene que ser poco a poco. Eso puede tardar meses. En una persona como tú que tiene muchos años tomándolo, es un proceso que puede tardar meses. Hay que tener mucha paciencia. El Zolpidem tampoco se debería tomar a largo plazo. Quizás es menos problemático que el clonazepam, pero tampoco está hecho para tomar a largo plazo. Y como es una molécula diferente, no se siente exactamente igual. Entonces puede ser que tú no sientas lo mismo, o sea, siento que no duermo. Eventualmente, si eso, por ejemplo, no mejora o no me lo puedo quitar, puede estar indicado un estudio, un electroencefalograma, un estudio con un neurólogo, un estudio de sueño, porque a veces que hay un problema de sueño subyacente que nunca se ha diagnosticado, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas habría que tomarlas en cuenta. Pero sabes que mi sueño era perfecto. Yo me acostaba a las 9 de la noche y me despertaba a las 3 de la mañana a estudiar. Siempre durante la carrera de medicina lo hice y durante el posgrado de pediatría también. Y eso fue, pasando lo de mi hermana, me cambió el sueño. O sea, más nunca puedo dormir como yo dormía. Y yo dormía bien. Está bien. Entonces, igual, la indicación es hacerlo paulatino. Ahora, bajo supervisión. Sí, pero no vas a poder hacerlo por tu cuenta aunque seas médico, porque es muy difícil realmente poder autorregularse la retirada de un medicamento como ese. Es muy difícil, no es nada recomendable que lo intentes por tu cuenta, porque necesitas a alguien que te vaya viendo cómo vas, que vaya pautando las disminuciones lo suficientemente lento, que quizás añada otro medicamento que te pueda ayudar, y tiene que ser psiquiatra. Entonces yo necesitaría un médico venezolano, de verdad, alguien no sé si tú pasas consulta y yo me pueda conectar contigo, porque de verdad que no confío en ninguno de. Claro. Lo otro que, sí, bueno, lo otro que te puede ayudar es, no sé si tienes acceso a psicólogos o puedes hacer algún tipo de terapia, porque a veces, digamos, las personas después de esos eventos quedan con un estrés postraumático de larga data, que a lo mejor no se dan cuenta, o tienen otra situación, hábitos de higiene del sueño inadecuados, y quizás un tratamiento psicológico te puede ayudar a ver esas cosas. O sea, eso es otra cosa que pudieras hacer. No es binaria. Sí, la higiene del sueño mía es malísima, es horrible. Yo me pongo a ver televisión y me quedo dormido. Y me despierto a las 3 de la mañana. Ahí está la situación. Ahí tienes una situación que mejorar o que tratar, pero de nuevo, hacerlo por tu cuenta. Ajá, el doctor Franklin Padilla, estoy leyendo ahí, él es muy bueno. Pudiera, o sea, yo la verdad es que yo no, ahorita paso consulta, pero casos, no tomo casos así como los tuyos, sino tomo otro tipo de casos, ¿no? Justamente porque un caso como el tuyo requiere, digamos, una supervisión muy cercana. Es difícil. No es, o sea, yo nunca he estado en esa situación, pero he visto los pacientes, aunque sean médicos, la profesión que tengan y sufren, no es nada fácil. Entonces, tienen que hacerlo con alguien que esté ahí siempre. O sea, con alguien con el que te puedas conectar y que puedas verlo, no sé, una vez por semana, 2 veces por semana, y hablar del tema y hablar de otras cosas, hablar de la higiene del sueño, para que lo puedas lograr y tener mucha paciencia. Ok. Bueno, entonces ya llegando al final, quiero leer los últimos comentarios aquí. Gracias, William, por tu No, gracias a ustedes participación. Gracias a la doctora por la recomendación. Sí, el sueño, de hecho nosotros tuvimos aquí una buena conversa con el doctor Guadalberto Rodríguez sobre
los problemas del sueño. Y una de las cosas que decía el doctor en ese momento era que o sea, el psiquiatra o el médico tratante, internista, neurólogo, como sea, no es prudente recomendar de las primeras el medicamento, porque la persona se va a tomar un medicamento y seguramente se va a dormir enseguida, pero lo que lo está llevando al problema no lo va a solucionar. Y entonces, por eso es que él insistía que el trabajo número uno es la higiene del sueño, trabajar con la higiene del sueño. Por aquí nos decía Alex, problemas, son bien comunes, por eso yo citaba la depresión, ansiedad, pánico e insomnio como 4 problemas que suelen surgir donde la gente se automedica o le medican muy fuerte o paran los medicamentos de golpe. Nos decía Alex que él tomaba letrotanil para dormir y de repente lo paró de golpe, no fue lo ideal, pero después logró ir superando poco a poco esto y hoy en día es muy raro cuando lo toma, pero solamente en casos donde está muy desequilibrado es que lo puede tomar del sueño, hablando de esto. Pero como decía la doctora Jessica, la higiene del sueño, como decía el doctor Guadalberto Rodríguez en aquel momento que conversamos, que esa conversación está igualito en el canal de YouTube, daba ciertas recomendaciones y explicaba muy bien aquellos elementos concernientes a la higiene del sueño. Entonces, dicho esto, se nos está yendo se nos fue el tiempo y tenemos otros compromisos. Queda el nombre también del doctor Franklin Padilla, William, porque sí los hay, es cuestión de ubicar a aquellos que están trabajando. Hoy en día los médicos están trabajando online y pueden hacer unos seguimientos dependiendo de sus otras actividades, ¿no? Como decía la doctora Jessica, ya tiene 2 actividades, que es director asociado en 2 institutos, o él mismo, ¿no, Jessica? Que tiene esas 2 ramas de psiquiatría. Exacto, él mismo con 2 ramas. Y es una directora asociada y tiene bastante ocupación en ese aspecto. Pero entonces, bueno, me queda ahorita ya despedir la reunión de hoy, darle las gracias a todos por haber estado aquí participando y escuchándonos y compartiendo sobre estos temas que de verdad siempre es bueno. La mejor terapia es la información cuando a esto se refiere. La información y después viene el resto del trabajo. Y esto es lo que buscamos en estas conversaciones, informarnos lo mejor posible y todos aprender de todo. Muchísimas gracias en especial a la doctora Jessica Díaz por habernos acompañado y haber dedicado esta hora a compartir con ustedes sobre un tema tan importante como es la psicofarmacología. Muchísimas gracias, Jessica. Muchísimas gracias a todos. Te dejo la palabra, Jessica, para que te despidas de esta gente maravillosa que siempre está aquí los lunes. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, muchas gracias a ustedes por asistir y por sus preguntas y comentarios. Espero que les haya servido de ayuda. Y bueno, a William le digo que sí, contacta con el doctor Luis Madrid o el doctor Franklin Padilla. Creo que son buenas opciones para ayudarte con lo que planteaste. Y bueno, gracias. mucha suerte. Ok, bueno, Gracias. entonces con esto me despido. Un abrazo desde la distancia y nos vemos el próximo lunes. Ya les informaré el tema y el invitado. Abrazos para todos.